Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Somos del Instituto de Formación Académica del Centro y Sureste, IFA. Mi nombre es Omar Ramos Vázquez. La materia que nos imparte es Historia Política y Social de México, el licenciado Alexander Rojas López. El tema de mi exposición será la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Vamos a ver un poco de cómo se fue formando esa ira, cómo se fue dejando todo eso atrás, cómo se fue cambiando la Constitución de México. O sea, vamos a tocar sumamente puntos muy importantes, a la cual pues ustedes van a ir viendo cómo va a ir generando una controversia, cómo va a ir generando cambios. Pues vamos a ver todo eso. Dice, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Dice, en 1857 fue una constitución de ideología liberal redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por las deudas civiles, la forma de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, las alcabalas, aduanas internas. Ese es un pequeño resumen de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Cómo Ignacio Comfort fue cambiando algunas leyes, como por ejemplo, portar arma de fuego. Ahorita pues sí se puede portar arma de fuego, en dado caso pues que estés en tu propiedad privada. Y no, los antecedentes. Bueno, antecedentes dice, perdón, una vez derrocada la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1856, Ignacio Comfort ocupó la presidencia por un corto periodo. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ayutla, convocó al Congreso Constituyente el 16 de octubre del mismo año con la finalidad de establecer una sede en Dolores Hidalgo. El Congreso se encontraba dividido entre dos factores principales: por un lado, los liberales moderados, que eran mayoría. Su plan era restablecer la Constitución de 1824 con algunos cambios. Las reformas discutidas eran lo que prohibía la adquisición de propiedades a las corporaciones eclesiásticas, la exclusión de los eclesiásticos en puesto público, la abolición de los fuertes eclesiásticos, militar, ley Juárez, las enseñanzas laicas y las libertades de cultos. Como fueron varios conceptos importantes en los antecedentes de lo que era la Constitución. ¿Sí? Dice, con las reformas Valentín Gómez Faray y el doctor Mora propusieron cambios en gran relevancia en la Constitución, luchando por un principio educativo y libertad personal de derecho social. Aquí se mete mucho el derecho social, porque sabemos los derechos que tenemos nosotros mismos como seres humanos, cómo son los tipos de derechos. Si prácticamente decimos que cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos, tanto como hombre y como mujer, se socializa y se genera algo muy importante. Prácticamente todos tenemos derecho a la educación, derecho a vivir, derecho a la fianza, derecho a muchas cosas, pues a lo que se da. La Constitución de 1857 y las leyes de la reforma impulsadas por Juárez pretendían formar un Estado político moderno, logrando la separación Iglesia-Estado y la necesidad de la educación. Como es muy importante ahí, porque tanto como educación, tanto como religiosa, tanto como política, entraba en una controversia de todo eso. Dice, esta es la historia de la Constitución de 1857. Dice, el 2 de febrero de 1848, México había perdido Texas. Sabemos que Texas pues ya no es de México. La nación estaba herida y levantamientos armados tenían lugar por todos lados hasta que en 1852 el Plan de Guadalajara vio la luz para invitar a Santa Anna a ocupar algún cargo político. Sin embargo,
Lucas Alemán fue mucho más radical y les pidió que regresaran, sí, pero a gobernar y garantizado a la permanencia del régimen conservador. No pasó mucho tiempo para que el pueblo volviera a levantarse en contra del gobierno debido a su creciente autorismo. Entonces, de un pueblo ubicado en el estado de Guerrero, dos hombres, Ignacio Confort y Juan Álvarez, lanzaron el plan de Ayutla. Ellos dos fueron prácticamente tomados así a la ligera y tomado, iba muy apegado porque ellos lanzaron el plan de Ayutla. Dice, en la cual se desconocía el mandato de Santa Anna y se convocaría a la creación de un congreso extraordinario que nombrara un presidente interno. Así fue como comenzó la revolución de Ayutla, a la cual se unieron figuras tan importantes como Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo. Ellos fueron figuras muy importantes en la Revolución Mexicana, tanto como sus guerras y todos esos sindicatos, o sea, fueron gente muy de alto nivel a la cual pues se dieron a conocer mucho. Dice, ¿cuándo se promulgó? Dice, se promulgó el 5 de febrero de 1857 y que entró en vigor meses después del 16 de septiembre. Se reconocieron algunos de los derechos fundamentales del hombre, como el hecho de prohibir la pena de mutilación. ¿Por qué la pena de mutilación? Porque la pena de mutilación se daba desde mucho más antes. Al final gente podía matar a gente, cosas en verdad extraordinarias, porque ahorita ya no se ve. Y pues sabemos que si se mutila a alguien, o sea, que si tú cometes un delito será pagado por delito. O sea, que si tú cometes un delito, pues tú serás condenado a la cárcel, a la cual pues te condenan años y pues es sumamente muy feo. Dice, la esclavitud o los cobros a la gente pobre a cambio de servicios religiosos. Sabemos que a la gente pobre pues ya no se les cobraba mucho más antes. ¿Por qué? Porque no tenían los recursos para pagar, sino que ellos hacían bienes, o sea, ellos hacían servicios a cambio de dinero, porque ellos eran una clase baja y los que le hacían un favor eran la clase alta. Dice, algunas de sus aportaciones muy importantes que fueron de ellos, dice, la Constitución de 1857 significó la consolidación del proyecto de nación. Esta tenía como forma de gobierno un sistema democrático y federal. Además, sus estados fueron declarados como libres, prácticamente libres, sin nadie que los mandara, y soberanos. Se reconoció la división de poderes tripartita. O sea, a partir ya de ahí fueron gente soberana, gente que en verdad querían ser libres. Otra de sus aportaciones fue conocida como la Ley Iglesia. Esta se llamó así porque el autor fue José María Iglesias, ministro de Justicia. En este tiempo dicha ley se promulgó el 11 de abril de este año. En la realidad, esta ley era sobre los derechos y obligaciones parroquiales. Aquí se establecía que ningún miembro del clero, o sea, clero significa pues, prácticamente que un hombre, un sacerdote, o sea, un hermano de una iglesia que está sumamente metido en religión, como por ejemplo un sacerdote, podría cobrar ni un centavo a la gente pobre. Escuchen, un miembro del clero podría cobrar ni un centavo a la gente pobre, que ellos no cobraban por su servicio de religión. Gente que no tenía dinero ni siquiera para subsistir, que los servicios de bautismo, matrimonio, entierro y amonestación. Porque dice que matrimonio y entierro, porque ellos no tenían los recursos necesarios para poder hacer un entierro, para poder casarse, o sea, para contraer un matrimonio, ellos eran de los recursos bajos, por eso no les permitían hacer varios de esos tipos porque no les alcanzaban. Dice, la Constitución se vio a la luz de 1857, contiene artículos de un pensamiento liberal marcado. Esto se puede aprender en la defensa que se hace de los derechos del hombre desde la libertad de expresión. En ese entonces señala como inviolable libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, hasta la prohibición de castigos corporales como la mutilación.
Fíjense que la mutilación, profe, es un tema muy importante, porque pues ahí se cobraban vida, se quitaban vida, gente que asesinaba a gente porque era muy feo, en verdad. Y pues gracias a todo eso, gracias a que fue cambiando la constitución, a las leyes, todo eso fue cambiando. Se dejó atrás la mutilación, se dejó atrás el maltrato, porque eso se venía dando desde mucho más antes. Dice, los artículos de la Constitución de 1857, artículo 2. Aquí se sostenía que la República Mexicana todos nacen libres y los esclavos que lleguen aquí automáticamente recobrarían su estado de libertad. Cualquier gente, cualquier ser humano, cualquier que indulgiera a nuestro país sería soberanamente libre de su libertad. O sea, no sería esclavo de nadie más. Fue lo que se estableció en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos, perdón, del Estado de México. Dice, artículo 4. En este se lee que todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Sabemos perfectamente que cualquier, tanto como hombre, tanto como mujer, tanto como niño, tanto como niña, tanto como adulto y todos, como nosotros como ser humano, somos libres para escoger nuestra carrera, somos libres de decir si estudiamos o no. Todo eso se fue dejando atrás también, porque antes, pues, mucho más antes, en aquel tiempo la mujer no podía estudiar, pero en verdad como es muy importante porque todo eso fue contradecido, se fue dejando atrás. Ahora como bien pues ya cada quien es apto para una profesión, para una industria o trabajo, lo que tú quieras hacer. Artículo 7 dice, aquí se declara lo que ahora conocemos como libertad de prensa, señala como inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. O sea que somos libres de la libertad de imprenta, que no tiene más de límites de respeto a la vida privada o a la moral o a la paz pública. Todos somos libres de todo eso. Artículo 22 dice, en este se explica que quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas de industria y trascendentales. Dice, pues todo eso igual queda atrás, y ahorita ya no se ve lo que, o sea, si tú cometes ese tipo de delito, como por ejemplo los azotes, pegar a una gente, tú serás condenado, tú serás juzgado con la prisión y todo eso. Es mejor quedarse tranquilos y todo eso. Y pues son temas, la Constitución pues es un tema muy importante, tanto como muy importante es muy extensivo, que pues te tienes que ir dando tu tiempo para ir checando los artículos, para ir analizando y todo eso. Dice, los problemas sociales no fueron atendidos por la Carta de 1857. Quizá por la preocupación principal consistía en construir al país conforme a un nuevo ideario, el liberal, en el que tenían preponderancia los derechos del hombre. El debate sobre la amplitud que debatía darse la solución en las cuestiones sociales del constituyente de 1856 a 1857, que fue un escaso todo eso. Bueno, hemos concluido con esta exposición. Pues sabemos que son en verdad cómo se fue cambiando todo eso, cómo se fue ideando. Hasta ahorita pues sí se sigue dando los azotes, los palos, la mutilación, pues que en verdad que eso no va a cambiar, pero pues son temas muy importantes, largos, excesivos, que pues se tienen que ver a corto plazo. Y pues eso nos ayuda, pues, porque sabemos cómo fue la Constitución desde mucho más antes, cómo fue creando todo eso. Bueno, esto es todo por mi parte en esta exposición del día de hoy. Soy su servidor Omar Ramos Vázquez, espero que le haya gustado una exposición, profe. Saludos a todos y pues muchas gracias. Que tengan una feliz tarde.